Existen enfermedades difíciles de identificar, se conocen como enfermedades raras o de muy baja prevalencia. Recordati Rare Diseases quiere hacer la diferencia y ofrece programas educativos para el diagnóstico y tratamiento de cistinosis nefropática confirmada, homocistinuria, ataque agudo de porfiria, hiperamonemia en acidemias orgánicas, hiperamonemia por deficiencia en NACs. Focused on the few. Empezamos. Vamos a platicar de Signifor, acromegalia y enfermedad de Cushing. La glándula pituitaria es conocida como la hipófisis. Su tamaño es similar a un chícharo y se encuentra situada en la base del cerebro. Es considerada como la glándula maestra. Está constituida por el lóbulo anterior, el cual controla las hormonas reguladoras por la hormona del hipotálamo, y por el lóbulo posterior, el cual almacena las hormonas que son producidas por las células neurosecretoras del hipotálamo. La glándula pituitaria anterior contiene tipos de células poco diferenciadas y cada una secreta diferentes hormonas. Las células que son de interés para nosotros en este tema son las células somatotropas y las células corticotropas. Los adenomas de la pituitaria son tumores benignos que surgen de uno de los 5 tipos de células que están presentes en la pituitaria anterior. Si estamos hablando de que el tumor afecta a las células somatotropas, estamos hablando de un incremento en la hormona del crecimiento, lo que nos ocasiona la acromegalia. Si por otro lado el adenoma de la pituitaria afecta a las células corticotropas, vamos a tener un aumento en la hormona adrenocorticotrópica, lo que nos va a ocasionar una enfermedad de Cushing. Más adelante vamos a ver a detalle estos temas. ¿Qué es la acromegalia? La acromegalia está definida por la palabra acros, que significa extremo, y megalia, que significa largo. Es un raro desorden hormonal en adultos causado por un exceso en la producción de la hormona de crecimiento. Se caracteriza por un continuo crecimiento de las extremidades, cara, manos y pies. Y en niños, el exceso de la hormona de crecimiento produce gigantismo. Vamos a revisar la epidemiología de la acromegalia. La incidencia anual está estimada en 4 a 5 casos por cada millón de individuos. La prevalencia es aproximadamente de 30 a 60 casos por cada millón de individuos, y los síntomas clínicos se desarrollan lentamente en etapas tempranas, dando como resultado el diagnóstico inicial de acromegalia en promedio 8 años después de la aparición de la enfermedad en el paciente. Hombres y mujeres son igualmente afectados, siendo más comúnmente afectados en la edad media. Sin embargo, los síntomas pueden ocurrir a cualquier edad. ¿Qué es lo que hace la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento tiene efectos directos, como son controlar los patrones normales del crecimiento al aumentar la síntesis de proteínas, lipólisis, producción de ATP y metabolismo de carbohidratos. Sus efectos indirectos es que promueve la síntesis de la insulina como factor de crecimiento, la cual en adultos ayuda a mantener la masa muscular de huesos y promueve la reparación de tejidos. Vamos a revisar la fisiopatología de la acromegalia. En la fisiopatología de la acromegalia vemos que tenemos una falla en lo que es la retroalimentación negativa, en los mecanismos de retroalimentación negativa, produciendo un incremento en la hormona de crecimiento y un incremento en la insulina como factor de crecimiento. Entonces, aquí vamos a definir que la acromegalia es la producción y secreción de hormona de crecimiento que ocurre independientemente de los mecanismos normales de regulación. Se incrementan los niveles de la insulina como factor de crecimiento y más del 95% de los casos son por un adenoma en la pituitaria. Raramente es resultado de tumores en el hipotálamo o tumores en otras partes del cuerpo. Las características clínicas de la acromegalia. Como mencionamos anteriormente, los síntomas pueden tomar de 6 a 8 años en ser reconocidos.
características físicas son crecimiento de la nariz, lengua, labios, corazón, riñones y glándula tiroides, alargamiento de pies y manos, ampliación del espacio dental e incremento de la sudoración. En las características esqueléticas se presenta artropatías en un 70%, síndrome del túnel carpal en un 75% de los casos. Las características respiratorias son síndromes obstructivos que son o representan de un 25 a un 70% de los casos, apneas del sueño que representan de un 60 a un 70% de los casos. Las características cardiovasculares están definidas por la hipertensión en un 20 a un 50% de los casos y las características endocrino-metabólicas abarcan de un 45 a un 70% de los casos, manifestándose como diabetes mellitus, resistencia a la insulina, deterioro de la intolerancia de la glucosa, disturbios menstruales y disfunción eréctil. Las características gastrointestinales están definidas por pólipos del colon en un 45% de los casos y por cáncer en un 18% de los casos. La mortalidad de la acromegalia. Los pacientes con acromegalia tienen de 1.3 a 3 veces más a incrementar su razón de mortalidad que el resto de la población y reducir en 10 años su expectativa de vida. Los pacientes con enfermedades cardíacas, al mismo tiempo que se diagnostica acromegalia, pueden morir en menos de 15 años. Las principales causas de la mortalidad en acromegalia son un 60% ocasionados por causas cardiovasculares, un 25% ocasionado por enfermedades respiratorias y un 15% ocasionado por cáncer. Los niveles altos de la hormona de crecimiento más la presencia de hipertensión y enfermedades cardíacas son los principales factores determinantes de la mortalidad. Vamos a revisar cómo se realiza el diagnóstico de la acromegalia. Una vez que tenemos identificadas las características clínicas de la enfermedad, se deben de realizar análisis de los niveles séricos, de la insulina como factor de crecimiento y análisis de los niveles de la hormona de crecimiento y de la prueba, y se debe de realizar una prueba oral de la tolerancia en la glucosa. Si los resultados de estos análisis resultan elevados, estamos hablando de una inadecuada supresión de la hormona de crecimiento. Se debe de realizar posteriormente una resonancia magnética. Si esta resonancia magnética nos da como resultado una glándula pituitaria normal o pequeña, se debe de realizar una tomografía de tórax y abdominal. Asimismo, se deben de revisar los niveles de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Si estos análisis resultan elevados o resulta en niveles elevados, estamos hablando de una acromegalia de origen extrapituitaria. Si al realizar la resonancia magnética estamos observando una masa en la pituitaria, estamos hablando de un adenoma en la pituitaria secretor de hormona de crecimiento. ¿Cómo es el manejo de la acromegalia? De primera línea se recomienda realizar una cirugía y en la segunda línea de tratamiento se contempla la radioterapia, los antagonistas de la hormona de crecimiento, análogos de la somatostatina, como pueden ser estos medicamentos, y también está considerada la pasiriótida. Vamos a hablar ahora un poco acerca del síndrome de Cushing. En 1932, el doctor Harvey Cushing fue el primero en reportar este padecimiento en la Sociedad Americana de Neurocirugía. Está considerado como un desorden endocrino y es causado por una inapropiada y crónica exposición a niveles excesivos de cortisol, ya sea de origen endógeno o exógeno. En el síndrome de Cushing, el exceso de cortisol es debido a cualquier causa, y en la enfermedad de Cushing, el exceso de cortisol es debido a un adenoma en la pituitaria. ¿Cómo se clasifica el síndrome de Cushing? Vamos a ver la clasificación del síndrome de Cushing endógeno, el cual puede ser
clasificado en 3 tipos. Si tenemos una hormona adrenocorticotrópica independiente, estamos hablando de que hay presencia de adenomas adrenales y esto abarca un 15% de la clasificación. Si la fuente es ectópica, de origen no pituitario, estamos hablando que este 15% es de origen o está originado en pequeñas células cancerígenas del pulmón. El 70% de la enfermedad de Cushing está clasificada por una fuente central de la ACTH y esta es ocasionada por adenomas en la pituitaria. Vamos a ver la epidemiología de la enfermedad de Cushing. La incidencia anual está estimada en 1.2 a 2.4 de los casos por cada millón de individuos. La prevalencia es de aproximadamente 39.1 de los casos por cada millón de individuos. Los síntomas clínicos se desarrollan lentamente, dando como resultado que el diagnóstico inicial de la enfermedad de Cushing pueda ser de hasta 6 años después de la aparición de la enfermedad en el paciente. El diagnóstico en adultos en promedio es de 33.5 años, siendo en mujeres a los 30.5 versus 37.1 en varones. Mujeres entre 40 y 59 años tienen la más grande incidencia de presentar la enfermedad. El diagnóstico en pacientes pediátricos es en promedio a los 13 años, pero se puede presentar síntomas desde los 10.6 años. Vamos a revisar el cortisol. El cortisol es una hormona esteroidea clasificada como hormona glucocorticoide. Esta se produce o se obtiene de las glándulas adrenales. Ayuda al mantenimiento de la presión sanguínea y la función cardiovascular, reduce la respuesta del sistema inmunológico e inflamatoria y brinda un balance en los efectos de la insulina, así como también regula el metabolismo. Vamos a revisar la fisiopatología de la enfermedad de Cushing. Cuando tenemos presencia de la enfermedad de Cushing, los mecanismos de retroalimentación negativa no funcionan o estos no ocurren, incrementando la producción de la ACTH e incrementando la producción de cortisol. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad de Cushing? La aparición espontánea de un adenoma en la pituitaria ocasionando la sobreproducción de ACTH que conduce a un hipercortisolismo. Los adenomas se clasifican según su tamaño en microadenomas cuando son menores a 10 milímetros de diámetro y macroadenomas cuando son mayores a 10 milímetros de diámetro. La otra causa de la enfermedad de Cushing es una supresión del ciclo circadiano de la secreción de la ACTH y un incremento de la ACTH o cortisol como respuesta al estrés. Las características clínicas de la enfermedad de Cushing. A continuación, vamos a ver cuáles son las características diferenciales que descartan un síndrome de Cushing. Vamos a ver una paciente con estas características, una cara plétora, la cual, bueno, aquí ponemos la definición, se llama plétora a la plenitud de sangre o al estado resultante de la cantidad de glóbulos rojos sobre su cifra normal. Vamos a ver que el paciente presenta obesidad central, presenta desarrollo de estrías. En su espalda tiene almohadillas de grasa que son definidas como la joroba de búfalo, presenta debilidad muscular y tiene una facilidad a desarrollar hematomas. También se presenta una severa fatiga y debilidad. Tenemos cambios físicos que está representado por un 90% como obesidad. Tenemos una estabilidad emocional y la depresión en un 32% de los casos. Se presenta osteopenia en un 80% de los casos y tenemos dislipidemias en un 70% de los casos. Vamos a revisar la mortalidad de la enfermedad de Cushing. La hipertensión, la diabetes e intolerancia a la glucosa son las causas de morbilidad más comunes en pacientes con enfermedad de Cushing. La mortalidad debido a la persistencia de la enfermedad es más significativa en pacientes con enfermedad de Cushing que con acromegalia. Los pacientes con enfermedad de Cushing tienen una mortalidad 4 veces mayor que el resto de la población.
Vamos a revisar el diagnóstico de la enfermedad. Como platicamos anteriormente, el tiempo promedio para diagnosticar la enfermedad de Cushing es de 6 años, y esto es debido a las siguientes causas. Otras condiciones más comunes pueden ocasionar los mismos signos y síntomas, como pueden ser el embarazo, la depresión u otros desórdenes psiquiátricos, el alcoholismo, problemas de peso, que pueden ser definidos como una obesidad causadas por dietas inapropiadas y o ejercicios, pobres controles de diabetes y un síndrome ovárico poliquístico. Los signos y síntomas no son los mismos en todos los pacientes y puede estar siendo enmascarado por desórdenes tales como diabetes, hipertensión y osteoporosis. Una vez que hemos definido las características clínicas del síndrome de Cushing, se debe de realizar la siguiente batería de análisis, los cuales incluyen cortisol libre en orina, una prueba de supresión de dexametasona y cortisol en saliva la noche anterior. En algunos casos se debe de hacer la prueba de dexametasona 2 miligramos en 48 horas. Si el resultado nos da niveles anormales de esta batería de análisis, tenemos que volver a realizarlos y si nuevamente volvemos a tener niveles anormales, entonces se debe de realizar una prueba de ACTH plasmática. Al realizar esta prueba, si los niveles son bajos, entonces estamos hablando de una ACTH independiente de la enfermedad de Cushing. Por otro lado, y aquí es importante hacer esta mención, cuando realizamos la prueba de los niveles plasmáticos de ACTH en sangre, si esta es menor a 5 picogramos, estamos hablando de una ACTH independiente que es de origen adrenal, como vimos en la lámina anterior. Si por otro lado, al revisar los niveles de ACTH en sangre, tenemos niveles mayores a 5 picogramos por mililitro, estamos hablando de una ACTH dependiente que puede ser de origen central o de origen ectópico. Retomando en lo que nos quedamos en la lámina anterior, cuando realizamos la ACTH plasmática, podemos tener los dos siguientes resultados, niveles altos y niveles normales. Si tenemos niveles normales, se debe de realizar una prueba de simulación de la hormona liberadora corticotrópica. Si esta resulta normal, entonces debemos de buscar la fuente de la ACTH ectópica. Si al realizar la prueba de simulación de la CRH estamos teniendo niveles anormales, entonces nos regresamos a este punto y le damos el mismo tratamiento que si hubiéramos encontrado niveles altos de ACTH plasmática. Si obtenemos los niveles de ACTH altos o encontramos en la prueba de simulación de la CRH niveles anormales, se debe de realizar una resonancia magnética de la pituitaria. Si al realizar este estudio tenemos una pituitaria normal, tenemos que realizar una muestra bilateral inferior de petrosal sinus. Si resulta negativa, estamos hablando o tenemos que buscar la fuente de la ACTH ectópica. Si al realizar esta prueba estamos teniendo un resultado positivo, entonces estamos hablando de que el paciente presenta una enfermedad de Cushing. De la misma manera, si al realizar la resonancia magnética estamos teniendo o observando una masa en la pituitaria, nuevamente estamos encontrando en el paciente la enfermedad de Cushing. Vamos a ver ahora cuál es el manejo de la enfermedad de Cushing. Las guías de las líneas de tratamiento buscan los siguientes objetivos: una reversión de las características clínicas, una normalización de los cambios bioquímicos con un mínimo de morbilidad y un control a largo plazo sin recurrencias. De acuerdo a estas características que acabamos de describir, la primera línea de tratamiento para el manejo de la enfermedad de Cushing es la cirugía. En la segunda línea de tratamiento tenemos la radioterapia, los inhibidores de la esteroidogénesis, los análogos de la somatostatina, como pueden ser la carbegolina,
o la pasiriotida, y esto solo se utiliza en Estados Unidos, que son los antagonistas de los glucocorticoides. Las segundas líneas de tratamiento deben de ser individualizadas para cada paciente. Y en una tercera línea de tratamiento se recomienda una adrenalectomía. Vamos a revisar el algoritmo para el tratamiento de la enfermedad de Cushing. Una vez que se ha diagnosticado la enfermedad de Cushing, se debe de iniciar la terapia médica antes de la cirugía o antes del tratamiento definitivo, cuando la cirugía está contraindicada. Se realiza la cirugía de la pituitaria, la cual ya habíamos revisado, es el tratamiento de elección para la enfermedad de Cushing. Si la cirugía nos da una remisión de la enfermedad, posteriormente se debe de hacer una reevaluación. Si al realizar la cirugía persiste la enfermedad o ésta reaparece, se recomienda realizar una reoperación. Si en la reoperación tenemos una remisión de la enfermedad, pues posteriormente se debe de realizar una reevaluación. Si por el contrario, al realizar la reoperación persiste la enfermedad o reaparece, debemos de dar la terapia médica de la misma manera que en el caso anterior, antes de la cirugía, antes del tratamiento definitivo y mientras se espera su efectividad. Si al realizar la reoperación, persiste la enfermedad, de segunda línea se debe de realizar una terapia de radiación. Si al realizar la reoperación persiste la enfermedad, en una tercera línea de tratamiento se recomienda realizar la adrenalectomía bilateral. Y esto es en lo que consiste el algoritmo para el tratamiento de la enfermedad de Cushing. Vamos a ver ahora el manejo médico de la enfermedad de Cushing y la acromegalia. A este nivel, tenemos que se puede tratar con agonistas de la dopamina y con análogos de la somatostatina. A nivel del hígado se manejan los antagonistas receptores de la hormona de crecimiento y a nivel de las glándulas adrenales se manejan los inhibidores de la esteroidogénesis. Como ya habíamos comentado, este es un manejo solo en Estados Unidos. Contamos con antagonistas de los glucocorticoides. En el manejo médico de la enfermedad se deben considerar los siguientes casos. Antes de la cirugía, para reversar los síntomas de hipercortisolismo y reducir los riesgos de la cirugía. Después de la cirugía, si esta no fue curativa, en pacientes quienes la cirugía transesfenoidal no indujo una cura, antes de considerar la adrenolectomía bilateral para pacientes con enfermedad de Cushing, mientras se espera la efectividad de la radioterapia y cuando la cirugía está contraindicada. Y también se debe de utilizar el manejo médico para el correcto manejo de las consecuencias físicas, psiquiátricas y de episodios agudos severos debidos a hipercortisolemia en pacientes con enfermedad de Cushing. Ahora vamos a revisar la somatostatina. La somatostatina es una hormona péptida natural producida en el cerebro por las neuronas neuroendocrinas del hipotálamo y en el sistema digestivo por las células delta. Están provistas de una alta afinidad por cada uno de los receptores de la somatostatina, que aquí los tenemos. Inhibe la liberación de las hormonas de la pituitaria anterior, inhibe la liberación de las hormonas gastrointestinales, es una mediadora del crecimiento celular y de la apoptosis y posee muy corta vida media, es menor a 3 minutos, por lo que se requiere una continua infusión en la mayoría de los pacientes. Los receptores de la somatostatina, bueno, aquí los vemos, ¿no? Actúan a nivel de la pituitaria y estos receptores son receptores acoplados de la proteína G, los cuales son mediadores de la inhibición de un gran número de procesos endocrinos secretores. Si estamos teniendo la hormona de crecimiento,
la cual es secretada por un adenoma pituitario, y estamos hablando de una acromegalia, esta está predominantemente expresada en los receptores de la somatostatina STT2 y STT5. Si estamos teniendo una producción de la aquí está mal escrito, es ACTH, que es secretada por un adenoma pituitario, y esto nos está provocando una enfermedad de Cushing, está predominantemente expresada por los receptores de la somatostatina SST5, pero también está expresada comúnmente en SST1, SST2 y SST3. Los análogos de la somatostatina son compuestos químicos que poseen una estructura similar a la somatostatina. Tenemos de primera generación y tenemos análogos de la somatostatina de segunda generación como Signifor. Los de primera generación, como vemos en la imagen, algunos actúan solo a 2 niveles de los receptores y otros actúan en 3 niveles de los receptores. Pasiriotida, que es una somatostatina de segunda generación, actúa en 4 de los 5 receptores de la somatostatina, y la pasiriotida posee una alta afinidad, como mencionábamos, por 4 de los 5 receptores de la somatostatina. Vamos a revisar ahora el mecanismo de acción de los análogos de la somatostatina. La pasiriotida, en sus 4 receptores, actúa a nivel del adenoma, o bueno, donde se encuentra el adenoma pituitario. ¿Qué es lo que hace la presencia de pasiriotida a este nivel? Disminuye la secreción de las hormonas, aumenta la apoptosis y disminuye el crecimiento celular. Aquí, como vemos en la imagen, pues vemos que es muy claro cómo la secreción de las hormonas, tanto de la ACTH como de la GH, están bloqueados. Entonces es donde vemos la disminución de la secreción de hormonas. Vamos ahora a revisar Signifor. Signifor es un tratamiento indicado para pacientes con enfermedad de Cushing, para quienes la cirugía no es una opción o esta falló. Signifor está indicado en la Unión Europea y en Estados Unidos. En la Unión Europea fue aprobado para el tratamiento de enfermedad de Cushing el 24 de abril del 2012, y en Estados Unidos fue aprobado para el tratamiento de la enfermedad de Cushing el 14 de diciembre de 2012. Está indicado Signifor subcutáneo en la enfermedad de Cushing. Se recomienda iniciar una dosis de 0.6 miligramos de Signifor por inyección subcutánea 2 veces al día. A los 6 meses se deben de evaluar los beneficios clínicos del paciente. Se debe continuar la administración de una dosis de 0.6 miligramos de Signifor subcutáneo 2 veces al día mientras el paciente reciba los beneficios clínicos del tratamiento. Se debe de aumentar la dosis a 0.9 miligramos de Signifor subcutáneo 2 veces al día, basándose en la consideración de la respuesta y tolerabilidad que se obtuvo con una dosis de 0.6. Y también existen casos en donde se debe de evaluar descontinuar el uso en pacientes quienes la experiencia clínica no mostró beneficios. Tenemos Signifor LAR intramuscular, y estas son sus indicaciones. Está indicado para el tratamiento de la enfermedad de Cushing y para la acromegalia. En el caso de la enfermedad de Cushing es el tratamiento indicado para pacientes adultos con enfermedad de Cushing para quienes la cirugía no es una opción o esta no fue curativa. Fue aprobado en la Unión Europea en septiembre del 2017 y fue aprobado en Estados Unidos en junio del 2018. La dosis recomendada para el tratamiento de la enfermedad de Cushing va de 10 a 30 miligramos de Signifor LAR intramuscular cada 28 días. En el caso de la acromegalia, está indicado para el tratamiento Signifor LAR, que está indicado para el tratamiento en pacientes adultos con acromegalia para quienes la cirugía no es una opción o esta no fue curativa. Para este tratamiento
fue aprobado en la Unión Europea en el 2014 y en Estados Unidos fue aprobado igualmente en el 2014. La dosis recomendada para el tratamiento de la acromegalia va de 20, 40 y hasta 60 miligramos de Signifor-LAR intramuscular cada 28 días. Vamos a revisar la indicación de Signifor-LAR para la enfermedad de Cushing. Se recomienda iniciar una dosis intramuscular de 10 miligramos de Signifor-LAR cada 4 semanas. Se deben de evaluar los beneficios clínicos después del primer mes y consecutivamente. Se debe de evaluar dosis cada 2 o 3 meses y ajustarla en base a la respuesta, tolerabilidad que tiene el paciente. La dosis máxima recomendada para la enfermedad de Cushing es de 40 miligramos cada 4 semanas y del mismo modo se debe de evaluar descontinuar su uso en pacientes quienes la experiencia clínica no mostró beneficios. Aquí tenemos algunas recomendaciones para el uso de Signifor-LAR. Solo puede ser administrado por un profesional entrenado en cuidados de la salud. Signifor-LAR intramuscular debe ser preparado inmediatamente antes de su aplicación y debe alternarse entre un glúteo y otro cada aplicación. Vamos a revisar las indicaciones para acromegalia de Signifor-LAR. Se recomienda iniciar una dosis intramuscular de 40 miligramos de Signifor-LAR cada 4 semanas. Del mismo modo que en el caso anterior, se deben de evaluar los beneficios clínicos, pero en este caso deben de realizarse después de 3 meses. Se debe de evaluar disminuir la dosis a 20 miligramos acorde a la respuesta de reacciones adversas y también por otro lado se debe de incrementar la dosis a 60 miligramos para pacientes no controlados completamente al cabo de los 3 meses. Del mismo modo que en la lámina anterior tenemos estas recomendaciones. Signifor-LAR solo puede ser administrado por un profesional entrenado en cuidados de la salud, debe de ser preparado inmediatamente antes de su aplicación y debe alternarse entre un glúteo y otro cada aplicación. Pues aquí ya tenemos la conclusión. Y es un resumen de la presentación que hicimos. La acromegalia es el resultado de un exceso de la hormona de crecimiento y de la insulina como factor de crecimiento. La enfermedad de Cushing es el resultado de un exceso de la ACTH y del cortisol. La acromegalia y la enfermedad de Cushing son ocasionadas por un adenoma en pituitaria y Signifor es un análogo de la somatostatina que actúa directamente en la glándula pituitaria. Signifor subcutáneo es relevante en el tratamiento de la enfermedad de Cushing y Signifor-LAR ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la enfermedad de Cushing y acromegalia desde el primer mes de tratamiento. Y con esto pues terminamos la presentación.